Sí, creo que sí. Creo que por el viento, entonces sí se va a dejar. Ah, listo. Ah, Entonces, ¿por qué decimos que la cadera izquierda en las niñas es la más afectada? Es un 60% de mayor frecuencia en las caderas izquierdas que tienen este problema. ¿Por qué? Porque habitualmente el feto está en situación occipito izquierda. Entonces se está apoyando en la pelvis del lado izquierdo y eso evita que se vaya desarrollando la cadera normalmente. Ahora, hay factores de riesgo para que esta cadera, esta mamá tenga un pacientito, tenga una niñita con este problema. Entre los factores de riesgo tenemos causales predisponentes y causales factores desencadenantes. Entre las causales predisponentes tenemos la genética, como hemos dicho, la familiar, el sexo, como hemos mencionado, la laxitud de la ligamentaria, la raza, la edad gestacional, el tabaquismo de la mamá. Entonces, ¿qué importancia tiene la edad gestacional? Se ha demostrado que los niños prematuros, menores a 30 semanas, casi no tienen problema de displasia de cadera. ¿Por qué? Porque esos niños no están apoyando su cuerpito en ninguna parte de la pelvis, nada, sino que como son pequeñitos están flotando en el líquido amniótico y de esta manera no están alterando su posición. La laxitud ligamentaria es una causa predisponente por las hormonas de la mamá. La relaxina es una hormona que va a ir a producir la laxitud ligamentaria, de la cápsula articular también. Ahora, los factores desencadenantes, vamos a tener factores mecánicos y factores hormonales. Entre los factores mecánicos vamos a tener, como hemos dicho, la primiparidad, ¿no es cierto? La primigesta, si es mujercita, la presentación pedálica, generalmente cuando nacen de nalgas o de piecitos, entonces si nacen en el campo, por decir la maniobra, la extensión brusca al nacer puede inducir a que esta caderita sufra y posteriormente desarrolle de la manera que no es la adecuada. Los niños grandes, obviamente, por la misma posición, por la misma dificultad que tienen apoyados en el poco movimiento, entonces inducen también a producirse displasia de cadera porque el líquido amniótico es insuficiente para que el niño pueda flotar, por decirlo, como los niños prematuros. La anatomía de la pelvis, con una pelvis estrecha, las anomalías uterinas, digamos, los úteros bicornes, van a hacer también que las cavidades uterinas estén más limitada y induzca que el bebé esté un poquito apretado. Como he dicho, la extensión brusca, los hábitos de envolver, como hemos visto acá, ¿no es cierto? Los campesinitos se envuelven como un minto, ¿no? como el chumpi. Entonces, como están de esta manera, entonces están evitando la cadera que se desarrolle normalmente. Entonces están haciendo que este niñito, pues está todavía desarrollando su cadera hasta los 3 meses, sí se predispone a la displasia. Los embarazos múltiples, mientras más embarazos tengas, hay más posibilidad de que tengas un niñito con esa patología. Entonces, entre los factores hormonales, ¿qué tenemos? El aumento de estrógenos maternos, ¿qué va a producir? Hemos dicho que el aumento de estrógenos maternos va a producir la relajación de la cápsula uterina. En la progesterona, ¿qué pasa con la progesterona materna? Va a inducir en el útero, como he dicho hace un ratito, la producción mayor de la hormona relaxina, que va a influir a que haya una disminución en la resistencia de los ligamentos que forman la articulación de la cadera. O sea, los ligamentos van a ser más laxos y al ser más laxos, la cadera va a estar más movible. Entonces,
¿Cómo vamos a darnos cuenta nosotros de un niñito o una niñita en este caso que tiene un displasia de la cadera? Clínicamente tenemos siempre, como les digo, tenemos que pensar del primer bebé, mujercita, 3,5 kilos. Entonces examinamos. Una primeramente maniobra, la más sencilla es abducir, ¿no es cierto? Abducción es abrir las caderitas y aducción es cerrar las caderitas. Entonces abducimos las caderitas y vemos, normalmente tienen que ser simétricos, las dos tienen que abrirse al mismo tiempo. Pero si vemos que una abre más y la otra menos, o al revés, entonces ya sospechamos, porque tendría que ser simétrico en ambos casos. Si esta abre bien y esta no abre bien, entonces sospechamos que tiene algún problema. Entonces ya desde el momento del examen físico nos damos cuenta de que esta niñita puede tener un problema. Y vamos a hacer entonces unas maniobras, que son estas 5 maniobras que estoy indicando acá: la de Ortolani, la de Barlow, la simetría de pliegues y el tren de Lembour. Pero este tren de Lembour no es en la edad inmediata de los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sino cuando el niño ya está empezando a caminar. ¿Cómo así? La maniobra de Ortolani, el signo de Ortolani, ¿en qué consiste? Lo mismo. Tenemos al niñito en el cúbito de siempre en una camita un poco dura, no muy blanda. Abducimos, abrimos la caderita siempre tocando los dedos acá y abrimos. Entonces, si está luxada esta cadera, entonces se va a entrar. Entonces, el signo de Ortolani. En cambio, la maniobra de Barlow es diferente. Voy a juntar los muslos del niño y voy a empujar un poquito para atrás. Entonces, si esta cadera está luxada, se va a salir. Vamos a tener un chasquido se les dice el chasquido de apertura, que se siente cuando uno pone la mano, que como un tajo que se sale la cadera. Entonces, esto es lo inverso del signo de la maniobra de Ortolani. El signo de Galeazzi, ya en un niño mayorcito de 1 año aproximadamente, lo ponemos igualmente sobre una colchoneta de superficie dura, flexionamos los muslos, bien puestos las plantas de los pies apoyadas, y vamos a ver, deberían normalmente ser simétricas las rodillas, pero en este caso hay una rodilla que está más abajo. Si está correctamente puesta, significa que esta simetría en la presentación puede ser porque esta caderita se está yendo para afuera y se está luxando. Entonces es un signo ya que nos muestra no solamente de displasia, sino una displasia subluxante o luxante. Entonces, ¿qué significa la simetría de los pliegues? Un niñito vemos aquí están asimétricos los pliegues, ¿sí? Entonces eso nos hace sospechar de que esta niña puede ser portadora de una patología de displasia. Pero mientras más gordo el bebé, no vamos a ver un niño gordo que tenga los pliegues bien simétricos. Mientras más gorditos, son más asimétricos. Entonces esto es simplemente una sospecha. Pero a este mismo gordito le damos la vuelta y si vemos que persisten los pliegues asimétricos del muslo, inclusive del glúteo, entonces este signo de los pliegues anteriores ya tiene validez. El tren de Lembour que les decía, ¿no es cierto? Ya hay niños que están caminando 1 año, 2 años, que están cojeando, ¿verdad? Porque un niño al año, año y medio, camina como un borrachito, siempre camina así, ¿cierto? Y la mamá te pregunta, ¿por qué camina así, doctor? Camina raro. Entonces dices que el niño que tiene 1 año y 2 meses, 4 meses, está aprendiendo a caminar, y para aprender a caminar bien tiene que caminar mal. Entonces, el niño va a caminar así, pero si somos un poquito más cuidadosos, le pedimos al niño siempre que nos pueda obedecer, que levante el pie, el muslo, así. Entonces, como estamos viendo acá, en una cadera normal, levanta y no pasa nada. Se mantiene siempre los glúteos a la misma altura. Pero en cambio, si yo le digo al niño que se pare en el lado sano, el lado contralateral, se va a caer el glúteo, la nalguita se va a caer. ¿Por qué? Por debilidad de los músculos del glúteo medio. Entonces es el tren del Lembour. Y obviamente la marcha del pato, que va a caminar como patito, pero eso ya es cuando es la displasia, la luxación, cuando ya es bilateral. No, cuando es unilateral, como dice el Marco Real. Pero como caminan así, es la luxación probablemente bilateral. Entonces, ya tenemos la sospecha
embriológica, tenemos la sospecha clínica, cómo vamos a confirmar nuestro diagnóstico, qué vamos a hacer, estudios ecográficos y estudios radiológicos. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cuál de ellos? Ecográfico. Ecográfico. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer mientras está en gestación el producto? A la madre se puede colocar la ecografía. Pero, ¿qué te va a mostrar? Lo que pasa es la ventaja de hacer la ecográfica. No la hacemos mucho en nuestro medio. ¿Por qué? Porque el imagenólogo tiene que tener mucha experiencia. Entonces, si no tiene experiencia, nos va a hacer equivocar. Pero, ¿cuál es la ventaja del estudio ecográfico? La ecografía podemos hacerlo ya a partir de las 4 semanas de vida al mes. Si hemos sospechado y le hacemos una ecografía, pero todo está aparentemente normal, pero su hermanita ha tenido displasia, le haremos la ecografía, le hacen la ecografía, pero la ecografía tiene el valor de que estudie la parte cartilaginosa, porque el huesito, en los núcleos de crecimiento de la cadera femoral todavía no están desarrollados, entonces la ecografía no nos va a mostrar nada, pero en cambio nos va a mostrar los ligamentos, cómo está el reborde acetabular, cómo están los ligamentos, si están bien formados o no, y hay pues el estudio, la clasificación de Graf que nos indica, ¿no es cierto? Mide el ángulo alfa, mide el ángulo beta. El ángulo alfa te va a medir la distancia del hueso ilíaco al fondo del acetábulo. Entonces es muy grande esa distancia, sospechas de displasia. Y el ángulo beta te va a mostrar la misma línea del borde del acetábulo, pero que va a ir siguiendo la ceja de la cadera cotidiana. Entonces ese ángulo, si está aumentado, te va a indicar de que tiene una posible displasia. Entonces esa es la validez de que tiene la ecografía, porque si te vas tomando la radiografía al mes de nacido, te va a dar una confusión. El ángulo va a estar aumentado, ya se decir, pucha, tiene 40 grados por decirte, entonces está displasia. No es así, porque estamos viendo que hasta los 3 meses la caderita se va a desarrollar. Por eso es que la radiografía no la tienes que tomar antes de los 3 meses, a partir del 3er mes, porque ahí así está formada la caderita y lo que diga la cadera a los 3 meses, o a los 4 meses, es real. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Volviendo un poquito a la ecografía, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la toma lateralmente y pues van a ir a medir, como he dicho, los ángulos, aquel ligamento, la presencia del ligamento, porque todavía los huesitos no están formados. Y todo esto te va a mostrar los ángulos que hemos mencionado, el alfa y el beta que estén alterados o no. Pero como les digo, eso uno tiene que ser muy experto en eso para no preocupar a los papás. En cambio, la interpretación radiológica a partir de los 3 meses la podemos hacer nosotros perfectamente, no necesitamos siquiera el informe del radiólogo. ¿Cómo hacemos? Trazamos una línea horizontal que pasa aquí por el cartílago trirradiado, que es la línea de Hilgenreich. Pasamos otra línea que sigue, este es el borde del acetábulo, porque la cadera es así, ¿verdad? Este es mi fémur y esta es la cadera cotanodea. Entonces mi fémur tiene que estar así, ¿verdad? Entonces, si está así, es que está perfectamente bien. Pero si este ángulo acetabular que es el que estamos mostrando está más oblicuo, entonces está aumentado ese ángulo y no tiene la capacidad de hacer esto. Si hace esto, se va a ir yendo un poquito para afuera. Entonces, hacemos el borde acetabular de un formado y, aparte de eso, hacemos una línea en los agujeros obturadores que tiene que coincidir con el trocánter mayor. Entonces, estos son los arcos de Shenton, que tienen que estar perfectamente bien delimitados. Y, por último, al trazar estas líneas, que es una, que es la segunda, que es la línea de Perkins, que es esta, que es donde dice normal que justo pasa por el reborde del acetábulo, ya, se forman 4 cuadrados, ¿no es cierto? Superior interno, inferior interno, superior externo y superior externo. Entonces, ¿qué importancia tiene? Que tiene la importancia que estos núcleos de la cabecita femoral tienen que estar dentro del cuadrante inferior interno, ¿sí? Entonces, pero cuando aparecen los núcleos de la cabeza femoral, no aparecen en el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, ni al cuarto. Por eso que les he dicho de que
para eso tiene validez la ecografía. Aparecen habitualmente a partir del 5.º mes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a medir el ángulo acetabular acá, que hemos formado la línea del borde del acetábulo, la línea de Gini-Reine, medimos. Normalmente un recién nacido entre 28 a 30 grados es normal. Si tienes a los 3 meses un ángulo acetabular de 32, estamos hablando de una displasia, que sí va a necesitar tratamiento. Vemos aquí la diferencia, ¿no es cierto? Dónde está el núcleo femoral, dónde está el arco de asiento, donde está totalmente desplazada la cadera. El núcleo femoral está dentro del cuadrante, en el lado sano, y el lado enfermo está afuera. ¿Me han entendido? Ya, vamos a repasar entonces lo que hemos hecho haciendo esto. Aquí estamos viendo una radiografía de pelvis, ¿cierto? Ok, ¿qué opinan? ¿Está bien esta radiografía o no está bien? ¿Me refiero bien tomada o no? Tienen que fijarse ustedes que dos cosas. Uno, la simetría, que los agujeros obturadores estén prácticamente igualitos. Y los huesos ilíacos que estén del mismo tamaño. Entonces aquí hay un leve como esta oreja de elefante, ¿cierto? Parece que fuese más grande que el contralateral. Y el agujero obturador está un poquito alterado, más cerradito, más pequeño que el de otro lado, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si yo voy a interpretar esta radiografía así o un poco más rotada, me voy a equivocar. Entonces aquí voy a trazar, como he dicho, la línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar nosotros en la línea que hemos trazado la tríada de Putti, para ver si este pacientito tiene o no tiene todo bien. ¿Qué significa la tríada de Putti? Son 3 elementos que vamos a ver, ¿no es cierto? La hipoplasia de este nucleocito femoral. ¿Ya? Aquí estamos viendo que el izquierdo, ¿cierto?, está más notorio que el derecho, está un poquito más formadito y un poquito más grande que este contralateral, ¿no es cierto? La oblicuidad del techo. Este techo acetabular estamos viendo que aquí aparentemente está bien porque no lo hemos medido, pero este otro derecho está más oblicuo, ¿sí? Y el tercer elemento es la diástasis, ¿verdad? O sea que aquí está manteniendo lo que les he dicho el arco diciendo. Este agujero obturador con la cabeza femoral o con su cánter mayor mantiene su simetría. En cambio aquí está un poquito medio más elevado. ¿O sí o no? Esa vez no me están atendiendo. Sí, el derecho. Claro, lo que pasa es, ¿cuál es el derecho? Este, no sé, porque estamos viendo como espejo, ¿verdad? Entonces el derecho, el techo está más oblicuo y el agujero, el microcrecimiento está menos desarrolladito, ¿cierto? Entonces el arco de asiento más o menos coincide, pero no está al 100%. Pero aparte de eso, ahí te vamos a ver con más detalle. Aparte de eso, hay un memo técnico que tenemos que aprender, ¿no es cierto? El ascenso, la A, la S. El ascenso, ¿qué significa? El ángulo acetabular. Que vamos a ver ahorita el dibujito. La S, ¿qué significa? La simetría de estos agujeritos obturadores como que tienen que estar igualitos, ¿cierto? La C, ¿qué significa? La ceja cotiloidea. Todo esto tiene que estar manteniendo cierta concavidad, no oblicuo como acá. Aquí está manteniendo más o menos cierta oblicuidad, medio redondeadito acá. Aquí está recto. Entonces, esa es la ceja cotiloidea. La E, perdón. La E es, ¿qué significa? La esclerosis del núcleo de la cabecita femoral, que no esté esa cabecita bien nítida, va a estar medio porosa. Entonces la esclerosis hacen. La N, que nos va a mostrar los núcleos de las cabezas femorales, si están presentes, si están ausentes, si están simétricos o no. La S, que nos va a mostrar la presencia de los arcos de Shenton, que hemos mencionado, si está simétrico o están rotos, están separados, ¿verdad?
Entonces aquí está mantiendo, como hemos visto, pero aquí está yéndose un poquito para arriba. Y la O, ¿qué significa? La hombredad. ¿Qué significa hombredad? Nos va a permitir valorar estos núcleos femorales, como hemos mencionado ya hace rato y vamos a insistir en eso. Hemos trazado los 4 cuadrados, ¿no es cierto? Se forma, y el signo de hombredad te permite ver que este núcleocito esté dentro de ese cuadrante inferior e interno. Aquí estamos viendo que ese núcleo no está dentro, sino está un poquito para afuera y un poquito para arriba, casi en la línea media. Entonces el signo de hombredad te muestra y tiene validez para valorar los núcleos femorales. Entonces aquí vamos a repasar para ver cómo hacemos la bendición. Hemos dicho, trazamos la línea por el cartílago radial. Esta línea se llama línea de Hilgenstein, ¿cierto? La otra línea, el borde del acetábulo. Y aquí se está formando un ángulo, ¿no es cierto? Y otra línea que pasa justo por donde termina el acetábulo, una vertical, que es la línea de Perkins. ¿Bien? Entonces ya está formando los 4 cuadrantes que hemos mencionado. Igualmente acá. ¿Bien? Entonces, aquí voy a ver mi signo de hombredad, cómo están mis núcleos. Voy a medir con un goniómetro cómo está mi ángulo, si está más de 32 o menos de 30. Mi arco de centro, si está simétrico o no está simétrico. Si mis núcleos femorales están esclerosados o no. ¿Y qué más? El arco de centro, como hemos dicho, ¿no es cierto? Tiene que ser simétrico con el agujero obturador. Aquí está un poquito alterado. Y que este poquito más o menos mantiene su simetría. ¿No es cierto? Entonces cuando el arco de centro está asimétrico, decimos que el arco de centro está roto o está alterado. Entonces, ustedes no necesitan el informe radiológico. Un niño de 4 meses o una niña de 4 meses con esta radiografía, ustedes me pueden decir ya qué tipo de displasia o qué lado tiene la displasia. ¿Cuál? El derecho. El derecho, necesito. Entonces, por eso no necesitan informes radiológicos. Y medimos ese ángulo que hemos visto acá, lo vamos a medir con un goniómetro. Y si nos da más de 30 grados, estamos hablando de displasia. Si está menos de 30, estamos con una caterita normal. Lo mismo acá, ¿cierto? Estamos viendo acá, bueno, esta es protección, ¿no? Para la niñita de plomo, para los rayos. Aquí hemos trazado la Hilgenstein, la línea de Perkins, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el agujero? ¿Qué es el núcleo femoral? Es este, ¿no ves? Entonces no está en el cuadrante inferior interno donde debe estar. Está por fuera y ligeramente por arriba. Porque estamos viendo que este techo retabular no está así medio concavito, está pando, como dicen, recto. Entonces se está desplazando la cabecita, se está subluxando la cabeza. Y el arco de centro, en fin, está totalmente roto porque la diástasis, la cabeza femoral, se ha ido para afuera. ¿Sí? En cambio, el lado derecho, izquierdo, todo está sanito. ¿Cierto? El núcleo está dentro, con el inferior interno, mantiene más o menos la simetría de la cabeza del arco de centro. Aquí lo mismo, pero ya en niños, en un niño más grande. ¿Por qué digo que es un niño más grande? Porque ya está formada la cabeza. Claro, porque está formado y está más grande, ¿no es cierto? Y esta línea negrita que veo aquí, ¿qué es? La placa. Perdón. La placa epifisial. ¿La qué? La placa. Ya, la placa de la fisis, de la metáfisis, línea de crecimiento, ¿no es cierto? Cuando vemos, ya sea en el radio, en el codo o en la caderita, esta línea así, mucha gente que es malintencionada va a decirte, uy señora, está con una fractura, mire cómo se ha fracturado. Igual en los cóndilos, no, son los núcleos de crecimiento. ¿Ya? Entonces aquí no está fracturado para nada. Esta cabeza femoral, fíjense, el techo cotiloideo ya no es así, está manteniendo así para que la cabeza la mantenga, está normal.
Fíjense, su arco de Shenton está perfectamente bien. En cambio, la cadera izquierda, que es la que está enfermita, tiene pues un ángulo mayor a 25 a 40 grados seguramente. Y fíjense, el arco de Shenton no hay, está roto, ¿no es cierto? La cabecita se ha ido para arriba. Entonces aquí estamos hablando ya de una displasia luxante de la cabeza femoral. Entonces aquí no guarda relación todo lo que hemos estado viendo. Aquí ninguna de las mediciones que hemos hecho para diagnosticar, ¿verdad? Entonces, siendo un poquito ya más finos, ya vamos a intentar radiológicamente y vamos a hablar de los 4 grados que tiene la displasia de cadera. El grado 1 es cuando es una displasia mínima que prácticamente no necesita tratamiento porque el núcleo de crecimiento está dentro de la cadera, el cuadrante inferior interno. El grado 2, cuando ya se ha desplazado para un ladito y el arco de Shenton, se fijan, ya no está simétrico, está alterado. La 3 es prácticamente, como lo he visto en la radiografía anterior, el núcleo de crecimiento ya se ha ido para arriba, la diástasis de la articulación coxofemoral ya es mayor. Es una subluxación y una luxación franca cuando vemos que el núcleo de crecimiento ya está horadando en el ilíaco otro huequito, otro neoacetábulo donde se está apoyando esta cabecita que está luxada. Entonces más o menos son los 4 grados de la displasia luxante de cadera. Entonces, haciendo un diagnóstico previo, vamos a evitar nosotros que este paciente vaya al grado 3 o vaya al grado 4. Entonces, como un flujograma vamos a chequear eso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a evaluar la cadera? Si tenemos factores de riesgo que hemos mencionado o no tenemos factores de riesgo, y si hemos hecho un examen físico, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, si vemos un niño que tiene factores de riesgo, digamos que ha tenido el hermanito o la hermanita con problemas, o que la mamá tiene una pelvis estrecha o un útero bicorne, pero el examen físico está normal, entonces haremos la ecografía entre las 2 o 3 primeras semanas de vida para valorar esos ángulos y para valorar la parte cartilaginosa si está formándose adecuadamente. Pero si el niño no tiene o sí tiene factores de riesgo, como un examen físico anormal, me refiero a una limitación en la abducción de la caderita, se abre bien una y la otra no se abre bien, o hay una asimetría de pliegues, entonces ahí voy a hacer una ecografía al nacimiento, porque eso nos va a mostrar más la validez de los cartílagos lo más pronto posible, porque con un examen físico normal y que tiene factores de riesgo ya una sospecha muy alta de que este niño tenga una displasia. En cambio, el niño que no tiene ningún factor de riesgo, no tiene hermanitos, no tiene la mamá una cadera normal, un nacimiento normal a las 38 semanas, pesa 3,5 kilos, todo está ok, entonces tengo que hacer una radiografía alrededor de los 3 meses de edad, ¿cierto? No antes. Esto, como que si es un varoncito, bueno, todavía la radiografía puede ser o no puede ser, entre comillas, pero si es una mujercita, sí o sí es mejor hacer una radiografía de los 3 meses. Si ves que tiene muchas ganado un buen tiempo de tratamiento, si no, bueno, tranquila todos sin novedades. Entonces, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer simplemente con 2 patologías. La displasia habitual, que hemos dicho que es la del desarrollo de la cadera, que vamos a detectarla de la manera como hemos mencionado desde clínica, ecográfica y radiológicamente, y la displasia teratológica. Entonces este niño y la displasia habitual no es congénita, es lo más importante. En cambio la displasia teratológica sí es congénita porque, como hemos dicho anteriormente, ya está con su desarrollo anormal dentro de la cadera, pero no solamente la caderita que está sufriendo, hemos dicho la disrafia, un mielomeningocele, un pie equinovado, una alteración en la columna vertebral, básicamente la parte ósea también, o una artrogriposis. Entonces, el niño ya con displasia teratológica es una niña que nace con CIES de nacimiento. Entonces, descubrimos a la niñita que tiene 3 meses, 4 meses de nacida con su displasia de 32 grados, por decirte. Entonces, vamos a hacer un tratamiento ortopédico. Vamos a ponerle un arnés de plástico, ¿no? El arnés de plástico consiste en tenerlo en semiflexión, ¿ya? Más o menos 45 grados, y en abducción. Listo, entonces la posición en la que los africanos o las cholitas muchas veces ven que lo tiene al niño así o encajadas, ¿cierto? Le están haciendo un tratamiento involuntario
si es que tuviste una displasia de cadera. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a tener? Si has descubierto a los 3 meses, una radiografía de control será al mes y después a los 2 meses. Generalmente, si hace la mamá lo que le indica el médico, 3 a 4 meses es suficiente para que una displasia moderada de tipo 3, por decirles, pueda solucionarse. Pero si la mamá no hace caso porque la mamá trabaja, se queda con la empleada o se queda con la abuelita que se sale la mamá y ya le sacan el arnés porque no es cómodo para manejar a las personas que no son las mamás, entonces nos va a llevar a esto, ¿no es cierto? Ya vamos a tomar radiografía más adelante, cuando tenga 2 años más o menos, porque aquí estamos viendo lo mismo, ¿no es cierto? La línea de crecimiento. Y aquí está otro lado. Entonces vemos la caderita derecha es absolutamente normal, vemos un buen núcleo de crecimiento, bien redondito, bien desarrolladito, dentro de una cavidad cotidiana, dentro de un techo que está casi plano. En cambio acá vemos la caderita izquierda cómo ha sufrido, está lejos, el arco de centro no está roto, la cabeza, el hueso se ha ido para arriba, la articulación, aquí está formando otra articulación, porque lo que estamos viendo normalmente no es que aquí tenga solamente este huesito. Hemos dicho que el cartílago no se visualiza en la radiografía. Entonces, todo esto está acá, está apoyando, tiene cabeza. Pero todo esto que no estamos viendo aquí nada, tiene cabeza, pero es cartílago. Está apoyando el cartílago en la cavidad. Y esto recién está empezando a osificarse el cartílago. Por eso es que lo vemos en el núcleo de crecimiento recién. Pero eso no significa que no tenga. Igualmente acá tiene cabeza, pero es cartilaginosa, que no se la ve en la radiografía, y estamos viendo que está en núcleo hipoplásico, ¿no es cierto? Y está lejos, totalmente desplazado, con una cabeza acetabular pequeñita, simétrica, porque nunca ha estado ocupada, y si no está ocupada, pues no la ha desarrollado, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que evitar, es mejor tomar la radiografía a los 3 meses, que encontramos por sorpresa después cuando el niño ya esté caminando y la mamá te va a fustigar para toda la vida, no se te va a olvidar de vos. Más aún todavía, ¿no es cierto?, cuando la displasia es bilateral. Entonces aquí no es solamente una displasia luxante bilateral. La derecha es la más comprometida, porque está más arriba, está súper luxada. La izquierda también está bien comprometida y las dos tienen que tener tratamiento. Entonces a este niño le hago un arnés de Pavlik. No, porque este niño ya es grande, pues ya está gateando, caminando seguramente. Entonces el arnés de Pavlik no te sirve para nada. Tengo que hacer ya un tratamiento combinado entre el quirúrgico y el ortopédico. Entonces este niño con seguridad que las caderitas no se abducen bien, entonces tiene que ser una tonotomía de los aductores para que se me abra bien la caderita, y tengo que poner ya un sistema que sea más rígido o semirrígido. Tengo que poner un yesito para que quede en forma bien inmovilizada, pero antes de eso yo tengo que evitar hacer lo siguiente. A este niño no voy a hacerlo yo la torpeza, voy a hacer anestesia, le hago sus tenotomías, ya, reducción de las caderas, ya está entrando, entró su yeso y listo. Y voy a tomar la radiografía después y probablemente voy a ver que está aquí adentro la cabeza, ¿me entiendes? Y voy a estar feliz, tranquilo de la vida. ¿Sí o no? No voy a dormir tranquilo, porque lo que algunas veces he comentado, todo lo que es a la fuerza tiene problemas. Entonces, como he forzado acá a la fuerza, entonces mi articulación está sufriendo, mis ligamentos están sufriendo, mi irrigación está sufriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a pasar esto, ¿cierto? Como tiene el ligamento del lomo que esté sentado, como les dije, en la parte media de la cabeza femoral, que tiene su vaso, su irrigación, por la misma cápsula articular también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como le he hecho atención a la fuerza, esto no son los vasos, no son pues elásticos que se estiran. Entonces estoy dañando el endotelio, la capa interna de los vasos. Voy a alterar la irrigación y después me va a dar una cabeza de que se vaya a destruir, se va a necrosar. Es lo que se llama la enfermedad de Lecpertes-Calvé, ¿ya? La necrosis aséptica de la cabeza femoral. Entonces esto ya es un parto, es un castigo que ya es para toda la vida, porque
esta cabeza que está dañada, que está muerta, no se va a recuperar. No es como una diarrea que le da su tratamiento y en 3 días está sanito. No. Aquí se dañó la cabeza femoral y se dañó para toda la vida. Entonces, vemos radiológicamente cómo vamos a ver esa cabeza femoral. Aquí ya están las dos reducidas. La derecha tenía la suerte de que se ha formado bien, pero la izquierda no. Es lo que les decía encima de la esclerosis, en el ascenso, la esclerosis de la cabeza femoral. No es una cabeza femoral simétrica, es más plana, ¿no es cierto? En medio con puntos negros, está esclerosada. Entonces esta cabeza ya no está manteniendo su espacio acá, está como artrodezándose, se está anquilosando la cadera. Entonces este niño o niñita va a tener una cadera dolorosa, con los años va a ser mucho más dolorosa. ¿Sí? Y lo que tienes que evitar en edad adulta ya llegar a eso es una luxación franquísima. Entonces aquí hay que corregir con cirugías, hacer una osteotomía, aquí está la cabeza femoral, así está en valgo. Entonces, como está en valgo, se está respaldando, hay que ponerla en valgo por 85 grados más o menos, para que esta cabeza se mantenga aquí. ¿Sí? Entonces, para eso hay que hacer osteotomía aquí, hay que cerrar la articulación y poner las dos placas ahí. Entonces, son cirugías cruentas, dolorosísimas, costosas al final de cuentas, ¿cierto? Igualmente acá, ¿cierto? Aquí se ve ya, se ha comprado ya la cabeza de ya no está totalmente esclerótica. ¿Y qué va a subir? No va a subir solamente la cadera, como el niño está caminando así, va a subir la columna. ¿Qué pasa? Ya, entonces, aquí hacemos lo que les he dicho. Antes de la displasia, fíjate el techo displásico, el techo acetabular. Aquí está bien. Entonces lo que has hecho es hacer una osteotomía aquí, bajar ese techo, formarlo así, poner injerto acá, poner tornillos. Entonces, si podemos evitar, siendo dedicados al examen físico recién nacidito, vamos a evitar a esta persona todo este dolor de cabeza después. ¿Cierto? Lo mismo acá. No podemos permitir que llegue a esta altura de la vida. Entonces aquí es una cadera dolorosa. ¿Y qué va a terminar? En una prótesis de cadera. Y si es una persona joven, 20, 30 años, que le duele mucho la cadera, pone la prótesis de cadera, le estamos condenando a que en 10, 15 años o 20 años le hagamos otra prótesis, porque las prótesis de cadera, la más fina, dura 20 años y después hay que cambiarla. Entonces miren todo lo que puede suceder. Y esta cadera también tiene que seguir lo mismo, el mismo paso. Entonces todo puede suceder cuando no tenemos un examen físico minucioso, no tenemos una radiografía adecuada, no le damos pelota a este paciente o hacemos un tratamiento insuficiente. Entonces lo que les decía, a la larga, esto sufre la cadera, sufre la columna. Ok chicos, con esto terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Hasta qué edad se podría utilizar el arnés de cadera? Porque es hasta antes de que el niño empiece a querer Claro, gatear. tú mismo estás dando la respuesta. ¿No es cierto? 3 meses la guagua lo único que hace es hace pis, hace caca, vomita de vez en cuando, regurgita, listo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya entre los 6, 7 meses la guagua ya empieza a querer sentarse. ¿Cierto? A los 9 meses la guagua ya empieza a querer gatear. Entonces el arnés de fábrica y a los 8 o 9 meses va a servir porque como es con cuero, son correas de cuero, es como un cinturón, entonces no sirve. Entonces ahí vas a tener que poner un yeso, inmovilizar en yeso. Con el yeso vas a inmovilizar, pero ¿qué es lo que pasa? El yeso, un niñito de 8 meses, 10 meses, como el pañal te descuida, se hace pis, se hace caca, se macera la piel, el yeso huele a chivo, que no tiene. ¿Han visto han sentido en eso un olor a yeso sucio? No se les va a perder en una semana el olor. Entonces, hay que evitar todo eso. Entonces, a los 6 meses ya no puedes